hay que evitar hacer actualizaciones parciales. Dicho de otra forma, nunca hay que ejecutar pacman S mayúscula Y. Siempre utilizar pacman S mayúscula Y U. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Grefox y en este video les voy a mostrar cómo usar pacman. No ese, sino el gestor de paquetes de Arch Linux. Antes de empezar, un poco de contexto. Pacman fue desarrollado originalmente por Judd Binet, el creador de Arch Linux, y es el gestor de paquetes de la distribución. Pacman es capaz de resolver las dependencias y descargar e instalar automáticamente todos los paquetes necesarios. En teoría, el usuario solo necesitaría ejecutar una única orden para actualizar por completo el sistema. Además de ser utilizado en Arch Linux, pacman también es usado en otras distribuciones derivadas como Manjaro, EndeavourOS, Parabola, Chakra y Frugalware 2, este último derivado de Slackware. El gestor de paquetes pacman es uno de los puntos fuertes de Arch Linux. Combina un simple paquete binario con un sistema de construcción de paquetes fácil de usar. Pacman permite administrar fácilmente los paquetes, ya sea desde los repositorios oficiales de Arch Linux o desde repositorios propios de usuarios. Pacman mantiene el sistema actualizado al día mediante la sincronización de la lista de paquetes con el servidor primario. Este modelo cliente-servidor también le permite descargar e instalar paquetes completos con todas las dependencias requeridas con un simple comando. Pacman utiliza archivos empaquetados en TAR, imprimidos en gzip o xz para todos los paquetes, cada uno de los cuales contiene binarios compilados. Los paquetes son descargados a través de FTP o HTTP y archivos locales, dependiendo de cómo esté configurado cada repositorio. Cumple con Arch Build System, el sistema que es utilizado para crear los paquetes desde el código fuente. Pacman está escrito en lenguaje de programación C y utiliza el formato TAR de BSD para empaquetar. Para comenzar, todos los comandos de Linux tienen ayuda, por lo que vamos a revisar las opciones del comando tipeando pacman help. Acá podemos ver las diferentes opciones que podemos usar, desde instalar, remover y actualizar hasta configurar diferentes bases de datos en donde buscar paquetes. Por lo pronto veremos las opciones más comunes usadas con pacman. Empezaremos por consultar la versión escribiendo pacman version. Como pudimos ver anteriormente en las opciones, en este caso estoy usando la versión 7.0.0, nos muestra también sobre el copyright y la licencia. Más allá de estas dos opciones que nos dan información sobre el programa, vemos también otras que nos permiten interactuar para, por ejemplo, buscar paquetes o actualizar las bases de datos que contienen esos paquetes. En esta oportunidad nos centraremos en las funcionalidades de instalar y remover paquetes, lo más básico que necesitamos para usar pacman. ¿Por qué vemos solo estas pocas opciones? Bueno, cada opción en sí misma funciona como un comando individual dentro de pacman, por lo que si quisiéramos listar las opciones que podemos aplicar para la instalación de paquetes, que por cierto lo encontraremos como sync, lo que debemos hacer es escribir sync espacio help. Ahora podemos ver todas las opciones extra que aplican al instalar un paquete. A partir de ahora voy a usar las opciones cortas, ya que es más cómodo para combinarlas. Supongamos que queremos instalar el paquete gbim, el editor Vim con interfaz gráfica. Lo primero que voy a hacer es buscar que esté disponible en los repositorios oficiales de Arch Linux. Tipeando pacman S mayúscula H se despliega la ayuda y vemos que con el switch S podemos hacer una búsqueda del paquete. Escribimos pacman S mayúscula S y el nombre del paquete, en nuestro caso gbim. Nos trae el paquete con una pequeña descripción. Si quisiéramos información del paquete usamos la I. Acá nos dice, entre otras cosas, licencia, dependencias, conflictos con otros paquetes, etc. Y si quisiéramos aún más información podemos agregar otra I a los switch anteriores. Y como vemos nos da más información sobre el paquete. Ahora para instalarlo tipeamos pacman S mayúscula gbim y podemos agregarle B corta para verbosidad. La B corta aplica para todos los casos en los que querramos más información de cierto proceso. También podríamos agregar la opción no confirm para que instale directamente sin preguntar, pero recomiendo siempre confirmar la instalación después de asegurarnos que todo es correcto. En este punto nos preguntará si queremos seguir con la instalación, además de mostrarnos el tamaño de la descarga y cuánto ocupará una vez instalado, como también las dependencias que necesita. Escribimos entonces Y mayúscula y seguimos. Cuando termina el proceso, abrimos una nueva tab
escribimos gbim y como vemos el programa ya está instalado. En este caso también podemos encontrarlo si vamos al menú de la barra inferior, ya que nos deja un icono en las utilidades. Tenemos otra forma de buscar paquetes, que sería con el switch L y el nombre del repositorio en el que queremos buscar. En mi caso tengo solo los repositorios que vienen ya con la distribución, pero se podrían agregar repositorios como AUR, por ejemplo. Ahora, si no especificamos ningún repositorio, nos lista los paquetes de los repositorios que tenemos agregados a la configuración, que son bastantes por cierto. Para buscar uno específico, simplemente le pasamos la salida de este comando de pacman a otra utilidad para buscar cadenas, usando un pipe de por medio. Ahora sí, podemos ver que el paquete gbim existe. Si queremos buscar en un repositorio específico, simplemente ponemos el nombre. En el repositorio extra encontramos el paquete gbim, pero si buscamos en core, la búsqueda no retorna nada, ya que gbim no es parte del repositorio core. Algo a tener en cuenta es que todo lo que instalamos termina en la calle de pacman, por lo cual al instalar gbim anteriormente, aunque después lo desinstalemos, el paquete perdura en la calle, al igual que los paquetes que vayamos instalando, haciendo que el directorio /var crezca en tamaño. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es limpiar la calle de la siguiente manera. Esto va a borrar solo paquetes viejos del directorio de calle, pero si agregamos otra C borrará todos los paquetes del directorio de calle. Ahora si chequeamos en la calle, el directorio estará vacío. Tenemos también la opción de solo descargar un paquete sin instalarlo con el switch W. De esta forma los paquetes son descargados en la calle de pacman, pero no se instalan en el sistema. Solo nos dice el tamaño de descarga, no el tamaño de instalación. Ahora si listamos el directorio cache, vemos que el paquete gbim está ahí, pero no está instalado. Para instalarlo basta con usar pacman. También lo usamos para mantenimiento de la distribución. Para realizar un upgrade del sistema, agregando los switches Y y U, pacman se encargará de actualizar la base de datos local con las últimas versiones de los paquetes y acto seguido los va a instalar. Antes de terminar esta sección, unas recomendaciones relacionadas con este comando. Como Arch Linux es una distribución de lanzamiento continuo, esto es que cuando se envían nuevas versiones de bibliotecas a los repositorios, los desarrolladores y los que mantienen los paquetes reconstruyen todos los paquetes de los repositorios que deben reconstruirse con esas bibliotecas. Hay que evitar hacer actualizaciones parciales. Dicho de otra forma, nunca hay que ejecutar pacman S mayúscula Y. Siempre utilizar pacman S mayúscula Y U. Generalmente hay que evitar usar la opción override con pacman. Cuando se usa, omite las comprobaciones de conflictos de archivos. También hay que evitar instalar un paquete usando pacman S mayúscula Y, como también pacman S mayúscula Y seguido de pacman S mayúscula y el nombre del paquete, o pacman S mayúscula Y W, ya que se actualizará la base de datos pero no se instalan los paquetes. Al actualizar la base de datos, siempre hay que hacer una actualización completa con pacman S mayúscula Y U. De esta forma evitamos que el sistema se rompa. Si queremos remover paquetes instalados, con el switch R mayúscula podemos hacerlo. Primero consultamos la ayuda. Vemos varias opciones, pero puntualmente lo haremos de forma recursiva, utilizando el switch S. Esta opción elimina cada paquete especificado, incluidas todas las dependencias, siempre que no sea necesario para otros paquetes y no hayan sido instalados explícitamente por el usuario. Esta operación es análoga a una operación sync inversa y ayuda a mantener un sistema limpio sin huérfano. Al igual que antes, nos pide confirmación y aceptamos. Si chequeamos en otra pestaña, vemos que gbim ya se desinstaló. También podemos usar pacman R mayúscula SS gbim. Agregar otra S lo que hará es remover también las dependencias que hayan sido instaladas explícitamente por el usuario. Si además del paquete y las dependencias queremos eliminar también los archivos de configuración, usamos pacman R mayúscula SN gbim.
Además de esto, podemos instruir a Pacman para que elimine los destinos que no son necesarios para ningún otro paquete. Esto resulta especialmente útil cuando se elimina un grupo sin utilizar el switch C, para evitar romper alguna dependencia. Esto se hace usando pacman R⁻U y el nombre del paquete. Por último tenemos la opción de eliminar paquetes en cascada. Esta opción remueve todos los paquetes de destino, así como todos los paquetes que dependen de uno o más paquetes de destino. Es una operación recursiva y debe utilizarse con cuidado, ya que puede eliminar muchos paquetes potencialmente necesarios. Por ejemplo, si queremos eliminar el runtime de Vim, que es una dependencia de GVim, no podríamos hacerlo solo con pacman R⁻, ya que si lo intentamos, obtenemos error, dado que ese paquete es requerido por otro. Ahora, si usamos la opción en cascada, Pacman removerá los paquetes dependientes. Como vemos, además del runtime de Vim, Pacman removerá GVim, el paquete dependiente. De esta forma, evitamos romper paquetes dependientes. Igualmente, la forma más segura de remover paquetes es usando el switch S, por lo que deberíamos hacerlo siempre de esa manera y evitar dolores de cabeza. Antes de terminar con la sección, la principal recomendación al remover paquetes es evitar el uso del switch D, como también DD, ya que el primero omite chequeos de versiones y el segundo omite las comprobaciones de dependencia durante la eliminación del paquete. Como resultado, un paquete que proporciona una dependencia crítica podría eliminarse, lo que provocaría un sistema roto. Como extra, veremos los comandos para consultar la base de datos local. Estas opciones son para obtener información sobre los paquetes instalados en el sistema. Consultemos la ayuda tipeando como siempre pacman Q⁻H. Nos despliega la lista de opciones. Algunas están presentes también en otros comandos, como por ejemplo la I, que nos retorna información sobre un paquete. Si recuerdan, también se puede usar con el comando sync que vimos en la primera parte. Podemos consultar el log de cambios de un paquete tipeando pacman Q⁻C GVim, por ejemplo. En este caso, este paquete no tiene un changelog. Podemos también consultar la lista de paquetes instalados como dependencias pasando el switch D. Toda esta lista de paquetes ha sido instalada como dependencias de otros paquetes que hayamos instalado. Ahora con el switch E podemos listar también las dependencias, pero en este caso instaladas explícitamente por el usuario. En este caso no son tantas, dado que fueron instaladas a mano. Al instalar un paquete, Pacman resuelve e instala las dependencias automáticamente, pero en ciertos casos terminamos instalando ciertas dependencias manualmente, ya que tal vez el paquete que la requiere no lo necesitamos. Con las opciones K y L podemos consultar información sobre los archivos de los paquetes. Con pacman Q⁻K contamos la cantidad de archivos dependientes de un paquete. Si agregamos otra K, nos da más información. Ahora, si usamos pacman Q⁻L, veremos los archivos dependientes y las rutas. Si queremos ver paquetes instalados desde el repositorio oficial, usando pacman Q⁻N, nos desplegará una lista de dichos paquetes. Por el contrario, si queremos listar paquetes instalados de otras fuentes, usamos el switch M. Así vemos los paquetes instalados de otros orígenes. Para ir terminando, con la opción T podemos pedir una lista de paquetes que no son requeridos por ningún otro paquete. Y por último, si queremos consultar los paquetes que tienen versiones nuevas y podemos actualizar, usamos la opción U. Podemos ver en la siguiente lista el nombre del paquete, la versión instalada y la nueva versión. Para hacer una actualización simplemente usamos pacman S⁻YU, como vimos al principio. De esta forma mantenemos el sistema siempre limpio y actualizado. Bueno, este fue el tutorial para Pacman nivel básico, espero que os haya gustado. Si te gustó y te sirvió, te agradeceré un pulgar arriba, que compartas, comentes y si te gusta mi contenido te suscribas. Hasta el próximo video.